Hola y bienvenidos a otro seminario de matemáticas y física de altas energías. Estamos felices hoy de tener al profesor Alexander Cruz. Alexander hizo su PhD en la Universidad Metropolitana de Tokio bajo la supervisión de los profesores Martin Guest y Hokuto Ueda. Actualmente es profesor del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de unirse al Departamento de Matemáticas en la Universidad Nacional, fue investigador postdoctoral en el INPA, luego en el Max Planck Institute for Mathematics en Bonn, Alemania, y visitante académico en el Mathematical Institute de la Universidad de Oxford. Ha realizado muchas visitas académicas en institutos alrededor del mundo y tiene muchos colaboradores importantes tanto en física como en matemática. Sus principales áreas de investigación es geometría algebraica y mirror symmetry en variedades Fano, y sus relaciones con geometría algebraica, simpléctica y física matemática. Estamos muy felices y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ok, entonces, muchas gracias, Daniel, por la invitación y por la introducción, muy amable. Eh, es un placer para mí estar aquí en esta serie de conferencias, en este seminario. Eh, He tenido la oportunidad de ver algunas de las charlas que tienen grabadas en el sitio web y en realidad es un seminario que tiene muchísima calidad. Y hoy yo quiero comentarles un trabajo un artículo de hecho que escribí hace un par de años, motivado en parte por Yuri Manin, que fue quien me propuso escribir sobre este tema. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es un- un- una discusión sobre la noción de espacio en Grothendieck a lo largo de su trabajo matemático, y entonces van a encontrar que la charla tiene matemáticas, pero también va a tener mucha especulación filosófica, algo de especulación física y algo también de especulación histórica, de cómo es que la noción de espacio se desarrolló en la obra de Grothendieck. Entonces, esta es la primera parte de dos, y más adelante voy a decir básicamente esta primera parte de qué va a ser. Entonces, permítanme, eh, ok, perdón. Entonces, permítanme empezar con esta pregunta que es para mí una pregunta fundamental y antigua bastante, y es ¿qué es el espacio? Entonces, coloca esa pregunta de una manera bastante general y bastante abierta. Uno puede pensar en la solución de esta pregunta, al menos desde tres perspectivas importantes. Uno puede intentar eh, responder la pregunta desde un punto de vista puramente matemático, o sea, que es un espacio en matemáticas. Eh, uno puede tratar de responder esa pregunta desde el punto de vista físico, es decir, ¿cuál es el espacio físico? ¿Qué puede decir la física sobre el espacio? Porque además se supone que vivimos en un ente que llamamos espacio, pero también es una pregunta que tiene un matiz filosófico, es decir, de una manera mucho más general, eh, ¿qué sería el espacio? ¿A qué tipo de entes podríamos llamar espacio? Una de las observaciones que hace Grothendieck en su autobiografía Cosechas y Siembras, es que una buena respuesta a esa pregunta, si uno quisiera verdaderamente responder la pregunta que es el espacio, pues debería tener en cuenta esos tres aspectos: el aspecto matemático, el aspecto físico y el aspecto filosófico. Y esa es una cuestión que es bastante interesante, porque como vamos a discutir hoy en la evolución del concepto de espacio en Grothendieck, hay al menos dos grandes momentos. Y hay un gran momento que es un momento puramente matemático, y hay otro momento que responde o que intenta responder a inquietudes de tipo físico y filosófico.
Y esta última parte es interesante para mí y me parece que es importante resaltarla porque en muchas de las interpretaciones que han dado, que se dan sobre la obra de Grothendieck, se discute que él jamás estuvo interesado en cuestiones físicas, que de hecho, de cierta forma, por su posición pacifista, antimilitarista, etcétera, y ecologista, estaba un poco en contra digamos, de los desarrollos en física, y pues que mucho menos tuvo inquietudes, digamos, filosóficas profundas. Sin embargo, eso cambia en el tiempo y está bien, porque además la investigación y sobre todo la investigación de un gran matemático como es Grothendieck pues evoluciona y las formas de pensar cambian con el tiempo. Y esta respuesta que busca Grothendieck al problema del espacio desde la matemática, desde la física y desde la filosofía. De hecho, yo la llamo el sueño de Grothendieck desde el año 84 hasta el año 91. No sé si ustedes, todo el mundo está muy familiarizado con la biografía de Grothendieck, pero en el año 1991 Grothendieck decide retirarse del mundo, se va a vivir a un lugar en los Pirineos, en donde está hasta su muerte en 2014. Y sin embargo, en ese periodo hay mucha actividad. Hay, en este momento hay una serie de manuscritos que escribió en todo el periodo del 91 al 2014. Según las personas que los han revisado, tienen algo de matemáticas, hay bastantes cuestiones sobre el problema del bien en el mundo, sobre la mente, etcétera. Y posiblemente haya parece ser que hay algunas discusiones sobre las ecuaciones de Maxwell, hay también algunas discusiones sobre, sobre problemas de tipo físico. ¿Y qué hay interesante ahí o no? Pues es algo que estará por verse en el futuro cuando por fin esos manuscritos estén disponibles al público. Por el momento, esos manuscritos del 91 y 2014 no están en disposición de la gente. Por eso fijo el periodo eh, del 84 al 91 cuando se retira, pero posiblemente va más allá del 91. Es posible que en los, no sé, 23 años que hay desde su ida a los Pirineos hasta su muerte haya escrito alguna cosa interesante. De esta forma, digamos, si seguimos a esta idea de Grothendieck de que la matemática, la física y la filosofía deberían entrar juntas en el momento de responder por la pregunta que es el espacio, uno podría reformular esa pregunta que es vaga y hacerla un poco más concreta, y es en últimas, ¿cuál sería el papel de los modelos matemáticos para modelar, valga la redundancia, la realidad física? ¿Y cuál es cuál es el fondo filosófico de los modelos matemáticos? Es decir, cuando decimos que tenemos una teoría matemática que modela algún aspecto de la realidad física, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa, qué dice en últimas una teoría matemática sobre el mundo físico? Pero además, ¿cuáles son los supuestos y las ideas filosóficas sobre las que se construyen esos modelos matemáticos? ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta que está abierta y que en estas dos sesiones intentaré discutir desde el punto de vista de Grothendieck. Entonces, la primera cuestión que aparece, que es fundamental en el intento de entender el, el espacio y el tiempo, perdón, la noción de espacio en Grothendieck, es una dicotomía que viene de los tiempos griegos, y es la dicotomía entre lo discreto y lo continuo. Entonces, la cuestión la pregunta fundamental es si el espacio es discreto o el espacio es continuo. Y esa pregunta es casi que aparece de manera
automática cuando uno se pregunta qué es el espacio. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué estructura tiene? Si es discreto o continuo. Y hay dos maneras bastante, digamos, sencillas, de cierta manera simples, de entender la relación entre lo continuo y lo discreto. Una manera sencilla es, ¿ok? Uno tiene, ¿cómo puedo construir el continuo a partir de lo discreto? Uno tiene agregados discretos que están sueltos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de pensar los números naturales. O los números racionales. Uno puede pensar en los números racionales, aunque ellos tienen cierta, eh, tienen densidad. Entre dos siempre puedo poner infinitos racionales. Sin embargo, dejan huecos. ¿Ok? Entonces, una manera de obtener el continuo, una manera como uno construye los números reales es hacer un paso al límite ahí. Es decir, es saturar el conjunto de los números racionales, es tomar todos los posibles límites, por ejemplo, de sucesiones de Cauchy de números racionales. Cuando uno hace eso, tiene una cosa que es mucho más grande y es realmente eh, completa en ese sentido. Entonces, esa es una manera digamos, ese es un ejemplo de cómo uno puede obtener una estructura continua a partir de una estructura discreta. Es decir, hay un procedimiento de paso de tomar límites y considerar todos los límites posibles que uno puede tomar de los objetos de esa estructura discreta, y entonces eso le produce a una estructura continua. Y el ejemplo claro de eso es cómo paso de los números racionales a a los números reales. ¿Ok? Y esa es la manera usual como nosotros, digamos, entendemos desde los cursos básicos de matemáticas la relación entre lo discreto y lo continuo. Hay otra forma en la que se podría relacionar lo discreto y lo continuo, y es uno podría suponer que en realidad el espacio, que en realidad el mundo es continuo, ¿ok? Y que los discretos aparecen como marcas en lo continuo. Cuando yo hago marcas, digamos, en el continuo, pues aparecen los objetos discretos. Por ejemplo, si uno piensa en la construcción de un triángulo equilátero, que es creo que la primera proposición del libro de los elementos de Euclides. ¿Ok? Si uno piensa en esa construcción por un momento, eh, para construir un triángulo equilátero, ¿qué es lo que dice Euclides que hace? Es trace un segmento, ¿no? Use un compás, utilice uno de los extremos del segmento como centro, trace la circunferencia, después tome el otro extremo como, como centro, trace la circunferencia, los dos círculos se cortan y después una los extremos con ese punto y lo que obtiene es un triángulo equilátero porque pues todos son radios del mismo, la misma circunferencia. Esa construcción tiene un punto importante que no es explícito en los elementos, que en ninguna parte está explícito, y es que uno necesita asumir que el fondo sobre el que construye es continuo. ¿Para qué? Para que el punto de intersección entre las circunferencias exista. Entonces el punto ahí aparece como, que es un objeto, digamos, discreto, ahí aparece como una marca en el continuo que obtengo a través del cruce de dos circunferencias, o que puedo obtener a través del cruce de dos rectas o el cruce de una recta, una circunferencia, etcétera. ¿Ok? Pero hay una cosa que es importante allí, otra vez, es que aunque no está explícito en, en los elementos de Euclides, es que necesito una idea, un axioma de continuidad. Eso va a ser claro después cuando Hilbert escribe los fundamentos de la geometría, porque ahí sí hay explícitamente un axioma de continuidad. Pero que en la matemática griega y en la matemática y la física que heredan los griegos estaba tácitamente entendido. O sea, el mundo es continuo y ya está. Bien. Entonces, volviendo a la pregunta, uno podría decir, bueno, entonces el espacio tiene que ser o bien discreto o bien continuo. Sin embargo, y otra vez siguiendo
una, una sugerencia de Grothendieck. Uno puede pensar que en realidad la estructura del espacio es mucho más complicada y que el espacio no es posiblemente discreto ni continuo, sino una mezcla entre las dos cosas. O sea, que la estructura del espacio es una especie de continuo discreto. Y eso no lo voy a discutir hoy, pero en la siguiente sesión voy a discutir cómo esa mezcla de continuo discreto puede aparecer. Y cuándo es una cuestión, digamos, de escala y de aglutinamiento de cierto tipo de objetos. Entonces, una hipótesis que uno con la que puede arrancar es, el problema del espacio es que está mal enfocado el hecho de pensar que si es discreto o continuo, cuando pensando que una posibilidad excluye a la otra. Tal vez la hipótesis que uno debería tener para poder empezar a pensar en un modelo matemático adecuado del espacio es que el espacio de hecho es una estructura mixta entre continuo y discreto. Pero la pregunta es, y eso es una pregunta de Grothendieck, ok, si uno quiere entender el espacio de esa manera, ¿cuál es el tipo de matemáticas que uno necesita? Es decir, la cuestión es, tenemos hoy las herramientas matemáticas, tenemos hoy las teorías matemáticas que nos permitirían construir un modelo del espacio que sea a la vez continuo y discreto o que sea algo en la mitad, entre los dos, lo que siquiera que sea esa estructura. Esa pregunta es fundamental, ¿sí? Entonces, lo que voy a discutir en las sesiones de estas charlas es que si uno mira y lee la matemática de Grothendieck, pues uno va a ir encontrando huellas de cuál sería la matemática que uno necesitaría desarrollar y cuál es la matemática que uno debería tener para poder construir esa idea del espacio y como un objeto entre discreto y continuo. No lo dije al principio, pero claro, debo hacer la aclaración que lo que voy a presentar es mi lectura particular de cierta parte de la matemática de Grothendieck. O sea, no pretendo ni abarcar toda la matemática de Grothendieck, sería extremadamente pretencioso, ¿sí? Y tampoco estoy diciendo que la visión que yo tengo es la visión que se debe tener de la matemática de Grothendieck. Es una lectura muy particular que hago de la matemática de Grothendieck, viendo desde, desde la perspectiva que da el saber todo lo que hizo a lo largo de más de 40 años. Es así. Entonces, esta interpretación está abierta a discusión y ustedes pueden hacer, claramente no debería decirlo, pero pues todas las observaciones y preguntas al respecto. Vamos a mirar un poco más, tratar de entrar un poco en esta parte de la matemática que uno necesitaría. Entonces, es claro que Grothendieck revolucionó la matemática. Yo creo que eso es un punto en el que no hay discusión. Yo creo que todos nos podríamos poner de acuerdo y cualquier matemático estaría de acuerdo en que la figura que Grothendieck es, si no el matemático más grande del siglo XX está entre los tres primeros y seguro está entre los, no sé, 5 o 10 más grandes matemáticos de toda la historia. El impacto de la matemática de Grothendieck ha sido bastante grande. Y en el momento de entender su idea de espacio, cómo la noción de espacio aparece en Grothendieck, para mí hay 4 momentos claves que uno debería identificar. El primer momento los he agrupado en dos y esta forma de agruparlo en dos responde a que esta primera parte, en donde escribo aquí nuevos fundamentos para la geometría algebraica, es lo que voy a discutir hoy. Y los nuevos fundamentos para la topología es lo que voy a discutir en la segunda parte. Y con algunas, digamos, con algunos desarrollos posteriores, ya no de Grothendieck, sino de otros, eh, en los que veo que de cierta manera se recoge
las ideas de Grothendieck, en la mayoría de los casos sin saber que Grothendieck tenía esas ideas. ¿Ok? Entonces hay cuatro momentos principales. Los dos primeros momentos, que es el desarrollo de la teoría de esquemas, el desarrollo de los topos, que obedecen a buscar nuevos fundamentos para la geometría algebraica. Y ahora voy a decir por qué Grothendieck estaba interesado en nuevos fundamentos para la geometría algebraica. Y la segunda parte es el desarrollo de espacios moderados, se llama también topología moderada, ¿ok? Y la geometría de formas. Y los objetivos allí son nuevos fundamentos para la topología. Si uno se da, eh, si uno mira un poco con cuidado, se da cuenta que Grothendieck tenía una profunda preocupación y un gran interés en buscar buenos fundamentos. En primer caso para la geometría algebraica y luego en la topología en general, no solo ya, eh, no en una topología algebraica o en una topología directamente aplicada, digamos, a la geometría algebraica. Y eso es bastante interesante porque dices cosas sobre la manera como Grothendieck pensaba y como creía que tenía que atacar eh, los problemas. Y una de las afirmaciones aquí en este trabajo es que, de hecho, esos cuatro momentos, esquemas, topos, espacios moderados y geometría de formas, responden a la misma pregunta y responden a la pregunta ¿qué es el espacio? No fue que Grothendieck empezó en los años 60 con la pregunta ¿qué es el espacio? Y empezó ahí a desarrollar estas cosas, sino que uno ve que el desarrollo de estas teorías que obedecen a intentar entender problemas puntuales, y ahora vamos a ver un poco cuáles eran, termina, el desarrollo de estas teorías terminan por estar juntas en ese gran programa que uno podría después, ahora con la perspectiva del tiempo, pensarlo como el gran programa de Grothendieck, de entender y reformular la noción de espacio. Bien, entonces, esta parte de esquemas y topos de la que voy a discutir hoy es bastante bien conocida, o sea, eso responde a todos los trabajos que están publicados por Grothendieck en, en el periodo que comprende desde el año 1958 más o menos hasta 1970, que es todo que son los 12 años en los que se dedica de manera muy fuerte a construir en el IHS eh, una nueva geometría algebraica, por decirlo de esta manera, y aparecen los grandes volúmenes de elementos de geometría algebraica, los volúmenes del seminario de geometría algebraica, y allí es posible encontrar con mucho detalle y de primera mano las ideas de Grothendieck sobre esquemas y topos, y además después estas ideas pues han sido reescritas y reinterpretadas por muchos autores y hoy son esenciales en geometría algebraica. Seguramente algunas de las personas que han venido siguiendo esta serie de charlas en el seminario, pues habrán encontrado con esos dos objetos o de manera directa o al menos indirecta en muchas de ellas. Entonces, este tema es bastante conocido. El tema de esquemas y topos no, es poco lo que se puede decir. Bueno, el tema de los espacios moderados y las geometrías de formas. Otra vez, entonces, si uno entiende, volviendo un poco a la biografía de Grothendieck para entender qué pasa allí, hablé de que en el 91 se retira a los Pirineos, pero antes del 91, en los 70, hubo un primer retiro y él abandona su posición en el IHS. Hay una cosa que siempre que me parece interesante desde el punto de vista histórico y que siempre me ha gustado discutir. Usualmente la gente dice que
en el año 1970 Grothendieck deja las matemáticas. Eso no es correcto del todo. Nunca dejó las matemáticas, de hecho. Deja una cierta manera de entender no las matemáticas, sino cómo los matemáticos deben desarrollarse en la comunidad matemática. Yo creo que en el 70 deja una cierta comunidad matemática, eso es verdad, ¿ok? Para de publicar de la manera estándar como hoy entendemos que se debe publicar. Entonces, ya no envía sus artículos a revistas, por ejemplo. Eh, Sigue trabajando en una universidad, o sea, sigue enseñando y sigue teniendo estudiantes de doctorado. Eso es bastante curioso. A mí me da, a mí me llama mucho la atención porque cuando la gente dice que Grothendieck deja la matemática porque su carrera en Montpellier, vuelve a Montpellier, sus orígenes son en Montpellier, cuando él estudiaba matemáticas, inicia en Montpellier, vuelve a la Universidad de Montpellier, pero ella sigue enseñando matemáticas y sigue teniendo, sigue teniendo estudiantes. Esa es la vida promedio, esa es la vida normal de, no sé, el 95% de los matemáticos. Estamos en alguna universidad dictando clase y algunos con suerte tenemos estudiantes. Y no decimos que estamos por fuera de la comunidad matemática en absoluto, ¿no? Entonces, decir que Grothendieck dejó, o que estamos fuera de la matemática en absoluto, decir que Grothendieck dejó la matemática es bastante curioso, no la deja. Pero sin embargo, empieza a hacerla de una manera totalmente distinta. Entonces, esa segunda parte, la matemática, esa segunda parte es menos conocida en el sentido en que ya no está publicada. No aparece en revistas, no aparece en, durante ya no va a ningún sitio a dar charlas, ya no da cursillos. Sin embargo, sigue escribiendo como, como loco. Porque además, cuando uno lee Costillas y Siembras, va a entender que para Grothendieck pensar es escribir, no puede pensar sin escribir. Para él hacer matemáticas es estar escribiendo en el papel. Es por eso que tiene, sus manuscritos son 18.000, 30.000 páginas, o sea, son hojas y hojas y hojas y hojas de escritura porque es la manera como Grothendieck trabaja. Entonces, en esta segunda parte, en este segundo paso de su evolución en la noción de espacio, está la parte de topología moderada, que es menos conocida que esquemas y topos, pero sin embargo se conoce, porque está escrita en el esquís. ¿El esquís qué es? El esquís es un texto que escribe Grothendieck en los 80, de hecho un poco decepcionado de la enseñanza y de los estudiantes que tenía. Sobre el año 83-84 decide que quiere volver a hacer investigación pura, digamos, únicamente investigación, y emplea una aplicación al CNRS en Francia. Esa aplicación es el Esquís. Entonces, en ese texto, que es un texto más o menos de unas 30 páginas, escribe sobre una serie de temas sobre los que ha venido pensando en los últimos años, desde el 70 hasta el 84, los últimos 14 años, y que él considera que son problemas fundamentales para la investigación en matemática y que desde su perspectiva no ve que nadie más pueda desarrollar, entonces él pretende tener un tiempo para poder desarrollar esos temas. Y en ese texto hay cosas muy interesantes. Eh, Aparece, ese texto de hecho va acompañado por otros manuscritos mucho más largos, pero ahí en el esquiz aparece su programa nabeliano, por ejemplo, que da origen a toda la geometría nabeliana, que no voy a discutir acá, pero de cierta manera la geometría nabeliana también la puede entender como una suerte de extensión de su programa en geometría eh, algebraica. Aparece digamos, su propuesta sobre el estudio del icosaedro, y una de las cosas que aparece es su programa de topología moderada. ¿Ok? Y su programa de topología moderada aparece en principio por cierta insatisfacción en los fundamentos de la topología usual, y por qué, digamos, la topología usual no sería la mejor manera de entender eh, la idea de espacio topológico, y que de hecho se necesitaría una nueva idea de espacio topológico más adecuada para la geometría. Eso es lo que empieza a discutir ahí.
Eh, la topología moderada se hizo muy famosa en los 80s, 90s por medio de la lógica, porque los lógicos matemáticos encontraron cierto tipo de estructuras que ellos llaman estructuras o minimales, que son esencialmente o relacionadas estrechamente con los espacios moderados de Grothendieck. Esta cuestión de minimalidad en este momento está en furor. La próxima sesión discutiré un poco eso, la minimalidad y de cierta manera la topología moderada de Grothendieck hoy está en el centro de la matemática en algunas áreas, en particular en teoría de Hodge, ¿no? Y en problemas de geometría diofántica y geometría aritmética, gracias a la minimalidad de, no sé, del 84 acá, más cerca más de 30 años, vuelve estas ideas de Grothendieck de topología moderada con el disfraz de la minimalidad, parecen estar, parece ser esencial para resolver problemas profundos en aritmética y en geometría. Y eso es bastante interesante. Y hay una parte que es esta geometría de formas que esa sí es casi desconocida. O sea, la geometría de las formas es casi desconocida. Yo creo que eh, podría apostar que si nos reunimos 100 matemáticos y hablamos sobre la geometría de formas de Grothendieck, muy pocos vamos a saber, tres o cuatro. Y una de las cosas que me pareció interesante en la invitación de Daniel fue poder hablar de eso para que las personas que están acá puedan conocer que existió esa parte o que existe esa parte del trabajo de Grothendieck, que es bastante interesante y que además está otra vez relacionada con ideas y con programas fundacionales desde mi perspectiva muy actuales. Esta geometría de formas es un manuscrito escrito en 1986 y el problema con este manuscrito fue que cuando escribe el Esquisse aparecen otros manuscritos, como la larga marcha a través de la teoría de Galois, eh, los derivadores, persiguiendo los stacks, etcétera. Todos esos manuscritos en los 80 se hacen populares. La gente empieza a trabajar sobre esos manuscritos y sobre el Esquisse. Empiezan a ver, digamos, eh, digitalizaciones de esos manuscritos, empiezan a pasar en limpio. Todos esos manuscritos se hacen bastante populares. Sin embargo, el manuscrito de geometría de formas, que así se llama, no se hace conocido, nunca Grothendieck lo distribuye de manera grande, y el manuscrito queda básicamente escondido. ¿Ok? Y hay una cuestión desde el punto de vista histórico que es interesante con eso. Porque cuando uno empieza a estudiar la correspondencia de Grothendieck en esos años con algunas personas que tuvo, hay una carta que le escribe a un matemático japonés de nombre eh, Tsuji, donde le dice que está trabajando en una geometría de formas y que para él, para Grothendieck, ese es el trabajo más importante que ha hecho en matemáticas desde su trabajo de crear nuevos fundamentos para la geometría algebraica. O sea, la geometría de formas que Grothendieck estaba intentando desarrollar, que en este curso, perdón, que en estas sesiones yo quiero argumentar que es como la culminación, al menos hasta el año 91, de su programa de comprensión de qué es el espacio matemático, por el mismo Grothendieck, que es un trabajo que es bastante importante. Pero a pesar de eso, y a pesar de que habla de ideas de este manuscrito en muchos lugares, no decide hacerlo conocer a la gente. Eso es bastante curioso. Y sobre el manuscrito, pues vamos a hablar con mucho más detalle la próxima semana. Es, Hay una cuestión ahí, es que el manuscrito, de hecho, ahora se puede consultar. El manuscrito se hizo público en 2017
está digitalizado. Hay un sitio que maneja la Universidad de Montpellier, en el instituto, de hecho, que lleva el nombre de Acción de Grothendieck, y ahí en ese, en ese sitio web ellos tienen digitalizado todos los manuscritos que Grothendieck escribió en matemáticas y que sobrevivieron desde los años 60 hasta los años 90, hasta el 91. Y allí ustedes van a poder encontrar el manuscrito de geometría de formas. Es difícil de leer porque está escrito a mano con la letra de Grothendieck que es súper así alargada, etcétera, lleno de tachones, con flechas por aquí, por allá. Entonces, seguir el manuscrito es bastante complicado y creería yo que un trabajo interesante que alguien debería tomar, de hecho yo mismo debería hacerlo, es tratar de organizar ese texto y tratar de extraer mucho más matemática de allí. Entonces esos son los cuatro momentos y hoy vamos a hablar de los dos primeros. Pero antes, para poder entender esa primera parte del trabajo de Grothendieck, pues permítanme decir una cosa, es que para mí no, uno no podría entender la revolución de Grothendieck en términos de entender qué es el espacio si uno antes no logra tratar de entender qué fue lo que hizo Riemann. Entonces Riemann en el 84, en 1854, perdón, 1854, escribe uno de los textos que para mí, digamos, es de los grandes textos que se han escrito en toda la historia de la matemática y si me preguntan un poco más, en toda la historia del pensamiento humano. Y es su tesis de habilitación que tiene el título sobre las hipótesis en las que se basan los fundamentos de la geometría. Tienen otra vez que aparece la palabra fundamento, ¿no? Entonces, Grothendieck busca nuevos fundamentos para la geometría algebraica, ¿no? Busca nuevos fundamentos para la topología, y Riemann también está interesado en los fundamentos de la geometría. Por eso decía que al final, pero la búsqueda de esos fundamentos esencialmente responde a una pregunta esencial, por ejemplo, que es ¿qué es el espacio? O responde a otro tipo de preguntas también, pero una de ellas es esa. Entonces, por eso es que empezaba diciendo que esa era la pregunta fundamental que porque tiene ese carácter de poder, digamos, guiar todo el desarrollo de las matemáticas. La idea de Riemann ahí es súper sencilla, es que, y introduce la noción de variedad. Y la noción de variedad es una cuestión en donde aparece un principio local global que es esencial para entender la variedad. Entonces, de una variedad de manera bastante formal, que es una variedad. Entonces, si yo quiero entender qué es una variedad, lo que tengo que mirar es localmente, que son esos abiertos que están ahí, esos círculos que están ahí, ¿sí? Y lo interesante es que esos abiertos son como espacios euclidianos. Cuando yo miro localmente, ellos lucen como espacios euclidianos. Y en las intersecciones entre ellos hay una buena manera hay unas buenas funciones que le permiten a uno pasar de un lado a otro y se comportan bien en las intersecciones. Esa es esencialmente la idea de variedad y esa es la idea esencialmente de Riemann. Entonces hay una geometría global que uno quiere entender, que en este caso sería ese objeto que está ahí con esos dos agujeros, pero uno puede entender la geometría local, la geometría global a partir de entender la geometría local que pasa en los abiertos y cómo esa cosa se pega bien. Y vamos a ver que ese principio fundamental está en esta primera parte de Grothendieck cuando desarrolla la idea de esquemas y de topos. Esa idea, que es una idea, si ustedes lo quieren ver, filosófica o filosófico-matemática, es la que guía, digamos, la técnica para poder construir, que es un esquema para poder construir los topos. Eso es. Pero esa idea, de cierta manera, está en Riemann. De hecho, la figura de Riemann en la obra de Grothendieck va a ser mucho más importante. Y la próxima vez vamos a discutir cómo Riemann reaparece una vez más en la geometría de formas de Grothendieck y cómo de cierta manera para Grothendieck su geometría de formas no es otra cosa que una relectura de este texto
de Riemann. Entonces, si me permiten, digamos, a todos los jóvenes que están atendiendo hoy, hay una cosa que en algún momento de la vida uno tiene que hacer, hay que leer ese texto de Riemann, que no es un artículo matemático en el sentido usual. O sea, no van a ir a ver allí que dice teorema o tal, prueba, proposición tal, prueba, lema, no, es como un cuento. Y él empieza a hablar. Es muy parecido a los artículos de física matemática, de hecho. Muy parecido a los artículos, ¿no? Le van contando en una historia y a medida que le van contando en una historia, lo van metiendo en cuestiones técnicas profundas y al final uno queda como con la cabeza en un lugar arriba porque la cantidad de ideas que están ahí es impresionante, ¿no? Y Y ya, esa es la lectura de Riemann. y ¿Perdón? ya referencias y acknowledgement. No sacan ninguna Exacto, cuentas. exacto. Pero eso es un poco lo que está en Riemann así. Es un poco hay que leer, de los matemáticos del siglo XIX, principios del XX, hay que leerlos un poco así, ¿no? Este estilo que tenemos ahora en matemáticas es relativamente nuevo, ¿no? Entonces ahí está hay que ir a Riemann. Y hay una cuestión otra vez de Riemann que es bastante interesante, que tal vez no sé la gente qué tan consciente es. Riemann también estuvo bastante interesado en física y en filosofía. De hecho, el propio Riemann se considera a sí mismo más un físico que un matemático, a pesar de que sus trabajos en física son, digamos, no tienen el calibre de lo que han tenido sus trabajos matemáticos. Él consideraba que su trabajo en física era mucho mejor y su trabajo tanto en física como en matemática tenía fuertes motivaciones filosóficas. De cierta manera, eh, ese interés en el último Grothendieck, como me gustaría llamarlo, en la física y en la filosofía, viene de hecho, o uno podría argumentar que viene de esa relectura de Riemann y de volver a leer a Riemann y volver otra vez a Riemann e intentar entender qué era lo que Riemann estaba proponiendo. Entonces aquí es importante tener en mente esta idea de variedad que se construye a partir de abiertos y de pegar, digamos bien, los abiertos y tener como buenas funciones de transición con propiedades interesantes. Eso va a ser bastante importante lo que vamos a hacer acá. Y entonces permítanme algo más con respecto a esto que estaba diciendo en la construcción de variedad, que es importante y es un, una, un comentario de Lynn, ¿no? Eh, cuando estaba, digamos, intentando escribir el artículo, tuve un par de intercambio por correo con Deline y hace un comentario que me pareció a mí bastante interesante. Dice, bueno, si uno quiere entender qué es el espacio, pues uno puede pensar que el espacio es algo o cualquier cosa en lo que la localización tenga sentido. ¿Y qué es la localización? Entonces aquí hay un ejemplo muy básico de lo que sería la localización. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería la localización? Ejemplo básico, tome un espacio topológico, cualquiera, e intenta definir una función continua del espacio en los reales. Entonces, usted quiere definir una función sobre X. Bueno, no la defina sobre todo X, sino tome abiertos que cubran a X. Es importante, es una colección de abiertos que cubren a X. Defina la función sobre esa cosa y mire que se comporta bien en las intersecciones 2 a 2 de los abiertos. Y si usted hace eso, entonces puede definir globalmente la función sobre X. Es exactamente lo que dijimos ahora atrás de la noción de variedad de Riemann. Yo quiero entender un poco cómo quiero entender de cierta manera, aproximarme a cierta comprensión global de la variedad, pues mírela localmente, mírela en abiertos y mire que la cosa se comporta bien en intersecciones cuando dos de esos abiertos se intersectan y
de esa manera usted puede reconstruir, digamos, una visión global de la variedad. Ese es exactamente esto que está diciendo acá Delin. Entonces, básicamente, la idea que está detrás y que está detrás de la, al menos de la primera parte de la matemática de Grothendieck en relación a la noción de espacio, tiene que ver con el principio de localizar. ¿Ok? Entonces, la localización es el objeto más importante. ¿Vale? Entonces voy a empezar acá con los nuevos fundamentos para la geometría algebraica. Vamos a entrar ya un poco más en materia con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es la idea básica en estos nuevos fundamentos sobre el espacio? Entonces, el espacio es cualquier, no sé, es algún tipo de entidad que tiene naturaleza aritmética y geométrica. Esa es la idea fundamental para Grothendieck allí. Entonces, recordemos que hablamos de que el espacio era una cosa como que la estructura del espacio debería ser pensada como un mixto entre continuo y discreto. Esa idea está acá. Obviamente, en el momento en que Grothendieck formula esto, no tenía en mente que el espacio fuera una estructura mixta de ese estilo. Esa idea aparece eh, 24 años después de su programa de nuevos fundamentos para la geometría algebraica. Pero sin embargo, ahí ya uno empieza a intuir que precisamente el espacio tiene que tener esas dos condiciones, o sea, tener una naturaleza aritmética y una naturaleza geométrica. Hay una cosa que me llama la atención ahí, es que el espacio en esa geometría algebraica de Grothendieck o en esa nueva geometría algebraica de Grothendieck, se puede pensar como una especie de espacio-número que sería análogo al espacio-tiempo de física. Esa terminología de espacio-número, de hecho, fue introducida por Fernando Salamea, que es un profesor aquí en Bogotá, que es alguien que ha estado eh, dedicado o que estuvo dedicado por muchos años en entender la obra de Grothendieck. De hecho, produjo una monografía de más de 500 páginas sobre la obra de Grothendieck y es bien interesante porque hay discusiones técnicas y explicación filosófica de las ideas técnicas de Grothendieck, pero el trabajo, digamos, de Fernando está acotado a la obra publicada de Grothendieck, o sea, solo responde a topos y esquemas y 6 operaciones, etcétera, a su artículo en el Tohoku, lo que hizo en sus inicios en análisis funcional, porque Grothendieck arranca en análisis funcional, de hecho su tesis es en espacios nucleares, que son ciertos espacios vectoriales topológicos, y, y no toca para nada el periodo, o toca de manera muy superficial el periodo de los 80, 90. Pero esta idea de espacio-número a mí me parece bastante sugerente, ¿no? Como una especie de espacio-tiempo. Es decir, eh, no soy físico, pero voy a intentar un poco jugar a eso. Entonces, parte de la revolución interesante del siglo XX es que ya no, el espacio y el tiempo no son dos cosas aparte, dos entes separados, sino que forman un solo ente, que es precisamente el espacio-tiempo. Eh, Uno podría pensar que en Grothendieck pasa lo mismo. O sea, el espacio y el número al final no van a ser dos entes separados, van a ser simplemente un solo ente, que es el espacio-número. Y es básicamente por eso que él llama a su geometría, a su nueva geometría, geometría aritmética. Es básicamente por eso. Entonces, desde el mismo nombre, geometría aritmética está diciendo que tiene una naturaleza eh, continua, que viene por el lado geométrico, pero que también toca una naturaleza discreta que viene por el lado aritmético. Y entonces lo que vamos a discutir o la idea que queremos tener detrás es que los esquemas de Grothendieck, que ahora empezaré a definir qué son, pues son de hecho los primeros ejemplos de este tipo de espacio número. Entonces, si nosotros recordamos la idea de Riemann, entonces, ¿cómo construyo una variedad? Pues una variedad la construyo a través de abiertos que se parecen, de hecho la expresión es que son homeomorfos a,
ARN, ¿no? O sea, como el espacio topológico que está detrás de la variedad. De hecho, el espacio topológico que está detrás de la variedad lo puedo construir de esa manera. Aquí con los esquemas va a pasar igual. Si los esquemas, de hecho, yo los voy a obtener pegando esquemas afines. Entonces, la primera pregunta que debo resolver es qué es un esquema afín. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a mirar a continuación. ¿Ok? Entonces, antes de discutir, pero no sé si este sea el momento adecuado para parar. Y, porque- ¿bien? Ok. Entonces, digamos, después de esta larga introducción de motivación y de contexto sobre por qué en general en matemáticas, en física, en filosofía, la noción de espacio es interesante, importante y por qué, y cómo se ubicaría y cómo se entiende en el marco general, digamos, del trabajo de Grothendieck. Vamos a ir ahora a discutir detalles mucho más técnicos, mucho más precisos, ¿ok? Entonces, lo que queremos es entender la idea de esquema fin, pero antes de entender qué es un esquema fin, la idea fundamental es la noción de as. O sea, sin la noción de as, nada de esto podría pasar. La noción de as es una idea que fue introducida por Leray eh, y es fundamental, es la herramienta técnica fundamental para para entender esta idea del espacio que Grothendieck quiere desarrollar, al menos en su primera parte, en la construcción de los nuevos fundamentos para la geometría algebraica. Entonces, la definición, hemos visto que la definición, digamos, de un espacio geométrico va a depender de dos cosas fundamentales en esta perspectiva. Una es especificar un espacio topológico y dar una clase de funciones que le dan la estructura a ese espacio topológico. ¿Ok? Esas son las dos cosas fundamentales, espacio topológico, clases de funciones. Y la herramienta que vamos a utilizar para manejar las funciones sobre el espacio es lo que es un as. Esa es la idea bastante intuitiva y general de lo que es un as. Entonces vamos a mirar esto con más detalle. Entonces, ¿qué es antes de un as? ¿Qué es un preas de anillos? Es un preas de anillos asociado a un espacio topológico. Entonces tengo un espacio topológico y le quiero asociar un, un preas de anillos. Va a consistir de la siguiente información. Entonces, para cada conjunto abierto de X, del espacio topológico, yo voy a asignarle un anillo y ese anillo lo voy a llamar F de U. Cada abierto del espacio tiene asociado un anillo. Y hay unas aplicaciones de restricción que son las siguientes, que satisfacen las siguientes propiedades. Entonces, si yo tengo que un abierto U está incluido en un abierto B, entonces existe una aplicación de restricción que va del anillo que corresponde al abierto B al anillo que corresponde al abierto U, que satisface que si U es igual a B, es decir, si estoy tomando la restricción de U en U, esencialmente, pues esa es la identidad. O sea, esa es la función, entonces es simplemente la identidad, ¿ok? Y que la composición de estas restricciones, la restricción de UAB y de BAW, pues es la composición de esas es la restricción de UAW siempre que U esté contenido en B y B esté contenido en W y son abiertos. Entonces, si tengo una contenencia de abiertos, entonces la composición de restricciones se comporta bien. Eso es esencialmente eh, un preas de anillos, ¿ok? Que son los que nos importan acá, ¿no? Podríamos, en realidad, al final uno puede tener preas de estructuras mucho más generales, pero lo que nos interesa lo que queremos desarrollar son simplemente preaces de anillos, ¿ok?
Y entonces, bueno, cada elemento que está en f de u lo llamamos una sección de f sobre es una sección del as. ¿Ok? Sin embargo, para lo que nosotros queremos, que es entender cómo manejar las funciones sobre un espacio topológico, la idea de preas no es suficiente. O sea, uno necesita, de hecho, vamos a necesitar dos propiedades, pero al menos necesita uno una buena propiedad de pegamiento. Cuando uno tiene eh, una buena propiedad de pegamento, lo que en realidad tiene es un as. Entonces, más que un preas necesitamos es un as. ¿Qué es un as? Pues otra vez, entonces un as de anillos en X va a ser un preas. Entonces, si es un preas, es decir, tengo estas funciones para cada abierto tengo asignado un anillo y para cada inclusión hay una función de restricción, ¿ok? Pero entonces la siguiente propiedad que debe cumplir es que si tomo un pegamiento, si tomo un cubrimiento abierto, ¿no? Eh, de un abierto en X, de un conjunto abierto en X, entonces, ¿qué es qué es lo que debe pasar? Pues si yo tomo una función en cada uno de los abiertos y tomo secciones en cada uno de los abiertos que cubren U, pero además no estoy tomando una sección, no estoy tomando una colección de secciones arbitrarias, sino una que coinciden en las intersecciones. Entonces yo puedo levantar esas funciones a una función sobre todo U. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la primera propiedad significa que dadas colecciones que coinciden en intersecciones, entonces uno puede pegarlas y obtener secciones más grandes, o sea, secciones sobre todo. Eso es lo que está diciendo la primera condición. Eso no lo tenía en un preas. En un preas no tenía esta condición de pegamiento. Entonces ahora puedo pegar bien las secciones locales, si estamos, en cada usuario, para tener una sección, digamos, global en uno, ¿no? Eso es un poco esa es un poco la idea. Y la segunda cuestión es que de hecho las secciones están determinadas por sus restricciones. Es decir, si yo tengo dos secciones iguales, entonces sus restricciones a los abiertos que cubren U, en las restricciones a los abiertos, eh, si coinciden esas restricciones, entonces ellas coinciden en todo U. ¿Ok? Entonces, la idea fundamental de ACES, deme un preas, que el preas es, deme un anillo para cada abierto, permítame construir un anillo que tiene una buena aplicación asociada que la función de restricción. Si además esa función, si además estos objetos los puedo pegar bien y todas las secciones, digamos, están determinadas únicamente por las restricciones, obtengo unas. Esa es la idea fundamental eh, de AS. Y ahora vamos a ver por qué ese objeto es central en lo que estamos desarrollando. Pero si pensamos un poquito intuitivamente y hacemos la analogía, recuerden que cuando hicimos la discusión de variedad, ¿no? Un poco de manera informal cuando estábamos discutiendo el Riemann, decíamos que había unas funciones que le permitían a uno pasar de una carta a otra, ¿no? De uno de los abiertos esos que se parecían a RN a otra y mirábamos que se comportaran bien en intersecciones. Estábamos diciendo básicamente que esas funciones en últimas están determinando unas. O sea, la idea de variedad desde el principio trae un poco implícita y escondida la idea de as. O sea, es difícil, digamos, desde el punto de vista histórico, decir si hay explícitamente una noción de as en Riemann, pero ciertamente ciertos, y valga la palabra gérmenes, de la,
de la función de as están allí. Y una cosa que va a ser interesante es para la construcción de esquemas afines, tengamos en la mente esta construcción de variedades diferenciales, porque lo que vamos a hacer es algo análogo en geometría algebraica. Entonces tenemos qué es un as. Entonces ahora vamos a construir esquemas. Entonces, deme un anillo conmutativo cualquiera con unidad. Esta es una de las primeras cosas interesantes que hizo Grothendieck. En la geometría algebraica pre-Grothendieck usualmente se utilizaban cuerpos, ¿no? Eh, en particular, cuerpos interesantes, por ejemplo, o bastante útiles los cuerpos algebraicamente cerrados, los complejos, por ejemplo. Aquí hay un primer movimiento y eso usted no, para Grothendieck, usted no necesariamente necesita, valga la redundancia, entrar a trabajar con cuerpos, usted puede considerar un anillo conmutativo cualquiera. Y para facilitar la vida, vamos a pedir que tenga unidad. ¿Ok? ¿Qué es el espectro del anillo? Pues esa es la colección de todos los ideales primos de él. Entonces, considero los ideales primos. Por ejemplo, piénsenlo que R sean los enteros, ¿no? Y entonces el espectro de los enteros, pues es la colección de todos los ideales, digamos, generados por los números primos unido con el ideal generado por el cero. Eso es lo que estamos teniendo. Básicamente, esa es la situación. Esto es un conjunto, pero recuerden que dijimos que para poder tener un espacio geométrico dentro de esta filosofía, necesitamos un espacio topológico y necesitamos un as, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir el espectro en un espacio topológico. ¿Cómo convertimos el espectro en un espacio topológico? Pues es darle al espectro lo que se llama topología de Zariski. La topología de Zariski es básicamente, la defino a través de cerrados. Usualmente uno define la topología usando abiertos, ¿no? Aquí hace lo contrario. Define cuáles van a ser los cerrados de la topología, ¿ok? ¿Y cuáles son los cerrados de la topología? Pues son todos estos conjuntos de la forma BDI y que son elementos del espectro, o sea, en este caso no los puede considerar como puntos, acá cada uno de estos ideales primos pues es un punto, entonces son los puntos del conjunto del espectro de ideales primos, tales que y está contenido en ese ideal primo. ¿Sí? Entonces, y es un ideal del anillo, y entonces los cerrados son conjuntos de esa forma, son los conjuntos están determinados por un ideal, tal que ese ideal está contenido en los ideales, eh, son todos los ideales primos que contienen un ideal dado. Ese es el cerrado asociado con él. Y esa es la topología de Zariski, ¿no? Es una topología bastante distinta a las topologías con las que usualmente uno se encuentra en los cursos básicos de topología, pero que en geometría algebraica es básicamente la topología por excelencia, ¿no? Entonces esto, esto hace que tengamos al espectro como espacio topológico y entonces ya podemos definir un esquema afín. Entonces, ¿qué va a ser un esquema afín? Un esquema afín, es un espacio topológico X, pero ese espacio topológico no es un espacio topológico cualquiera, es el espectro de un anillo conmutativo, con unidad, con la topología Zariski. Y sobre ese espacio topológico ponemos un haz de anillos en términos de las que vimos con la definición de as que vimos antes, que se llama, de hecho, el anillo de estructura de F. De cierta manera, en este caso va a ser el espectro, el haz de estructura, pues básicamente va a contener las funciones regulares, que son
nos interesa entender sobre el espacio. Desde la de estructura va a quedar definido por las funciones regulares. Y eso es un esquema afín. Entonces, un esquema afín es espectro de un anillo con la topología Zariski más suas de esto. Entonces, acá, como decía, hagamos un diagrama un poco comparativo, digamos, con una visión un poco moderna de qué es lo que estaba pasando debajo. Entonces, a nivel de espacios, de los espacios topológicos involucrados. Entonces, en Riemann, cuando uno quiere construir una variedad, digamos, ¿no? Eh, el espacio topológico que está como base de la variedad, lo veíamos como una unión de conjuntos abiertos que son homeomorfos a subconjuntos abiertos de RM. Y en el caso de Grothendieck, para los esquemas, el espacio topológico que está eh, en la base es una unión de conjuntos homeomorfos al espacio topológico a un esquema afín. Entonces, técnicamente son distintos, filosóficamente es la misma manera de construir el asunto. Entonces, para una variedad, yo lo que necesito es mirar abiertos buscar cosas que se parezcan a abiertos en RN. Para construir un esquema, yo lo que quiero hacer es mirar cosas que sean como espacios topológicos homeomorfos a esquemas afines y después si pego esquemas afines, pues tengo un esquema en general y acá si pego ciertos subconjuntos de RM, pues obtengo una variedad en general. Y entonces uno puede, esta idea de Riemann, digamos, es una idea que viene de la aproximación de Riemann a la geometría diferencial y de cierta forma Grothendieck la trae a geometría algebraica, ¿sí? Y de esa manera extiende la noción de espacio, porque entonces la noción de espacio ya no es únicamente, ya no está únicamente asociada y ligada a, o sea, a la geometría diferencial, sino que en el mundo de la geometría, en el mundo de la geometría algebraica, ya, ya aparece, ya puedo tener una noción de espacio y de hecho que corresponde, digamos, en naturaleza a la misma idea que tenía de variedad, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, ahora vamos a ver que, digamos, los esquemas en general también, pues, se extienden, de hecho, las variedades algebraicas tradicionales, porque, pues, en las variedades algebraicas tradicionales, el anillo en particular era un campo. Entonces, uno ve que ahora, con la idea de esquema, va a poder englobar eh, todas las todas las variedades algebraicas que conocía. Las variedades algebraicas quedan inmersas en el mundo de los esquemas. Entonces, como dije, de manera mucho más precisa, un esquema que es un par X o X, otra vez, X es un espacio topológico y o X es la de estructura. De hecho, eso es lo que se conoce como un espacio anillado. Técnicamente ese es el término para ese par. Eso es un espacio anillado. Pero tiene un espacio anillado, es un espacio anillado con una propiedad interesante, y es que si yo cojo un punto P en el espacio, en X, entonces siempre puedo encontrar una vecindad abierta, un abierto en ese espacio que tiene a P, de tal manera que cuando yo miro el, qué pasa en el abierto, o sea, cuando yo miro, pues yo me restrinjo a ese abierto y restringo las de estructura a U, ¿no? De cierta manera, las funciones que estaban allá para pensar sobre X solo las pienso sobre U. Esta cosa es como espacio anillado, o sea, como un par espacio topológico as, es isomorfo a un esquema afín, es decir, es isomorfo al espectro de algún anillo R y con el as para el espectro de un anillo R. Entonces, un esquema en general se obtiene a través de pegar esquemas afines. Esa es la, esa es la idea. ¿Ok? Y pues de esta manera, digamos, Grothendieck explícitamente dice que su noción de esquema es una metamorfosis de la noción de variedad algebraica. Y el término metamorfosis es bastante
interesante porque es metamorfosis, es una transformación en la forma, ¿no? Es una, de cierta manera uno lo quiere ver una versión mejorada para ciertos efectos de, de lo que se tenía anteriormente, ¿no? Entonces, como el renacuajito, si uno lo quiere ver de esa manera, en las variedades algebraicas, ¿no? Y la rana en la que se están convirtiendo son los esquemas. Entonces, esa transformación es natural. eh, y de esa manera, la geometría algebraica que antes se ocupaba de variedades, ahora va a empezar a ocuparse de manera mucho más general en esquemas, y entonces de esa manera esa es la primera generalización de la noción de espacio, es decir, Grothendieck al proponer esquemas, sus esquemas, los esquemas de Grothendieck, pues son espacios mucho más generales que los que se tenían antes, que antes solo contábamos con variedades algebraicas, ¿no? Pero ahora estamos acá centrados en el mundo de la geometría algebraica, ahora tenemos un mundo mucho más extenso que es el mundo de los esquemas. Sin embargo, vamos, no, los esquemas no son eh, la única generalización que Grothendieck propone. Grothendieck propone una generalización de la idea, en este caso, se puede pensar con una generalización de la idea de espacios topológicos, y es la idea de topos. Y ahora vamos a ver por qué los topos aparecen, pero primero permítanme dar una definición muy general y que tiene que ver también con la manera de pensar de Grothendieck. Una de los grandes, digamos, contribuciones de Grothendieck fue hacer un uso sistemático de la teoría de categorías versus la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, antes nosotros empezamos con un espacio topológico, ¿no? Y pusimos unas sobre un espacio topológico, pero un espacio topológico al final es un conjunto, ¿no? No puede perder un conjunto de puntos. Uno podría, de hecho, acá hay una cuestión que no voy a discutir hoy mucho, tal vez la próxima eh, sesión discutiré un poco más sobre el papel de qué tan importantes son los puntos o no cuando uno piensa en un espacio. Si ustedes se dan cuenta, la idea de esquema reemplaza un poco esa idea, ¿no? Lo más importante en el espacio o sea, la geometría por quién viene dada por el haz de estructura, por las funciones que pongo sobre el espacio, más que sobre los puntos en sí mismos, ¿no? Entonces esa es una idea bastante importante, ¿no? Y eso se refuerza en esa idea de topos. Los topos refuerzan esa idea de, bueno, ¿qué tan importante en verdad son los puntos? O más bien, ¿no? El haz que puedo construir sobre el espacio, sobre el conjunto. Entonces acá ya no empiezo con un conjunto, con una categoría. Y lo que yo quiero hacer, esas tres cosas que están escritas ahí, es, bueno, yo cómo le doy una topología a una categoría. O sea, lo que quiero hacer es recuerden, tenemos un espacio, para fijar un espacio eh, geométrico, necesito un espacio topológico, ¿no? Y unas funciones sobre él. Bueno, aquí tengo una categoría y yo quiero hacerla ver como una especie de espacio topológico. Entonces, ¿cómo le doy una topología a eso? Entonces, eso es estos tres eh, cosas que están escritas ahí, es una versión, es una forma de darle una topología, que yo una topología, se llama topología Grothendieck a una categoría, y básicamente es definiendo una cubrimientos sobre la categoría. Digamos, acá es lo que definimos es un set de tamices, de cribas, digamos, que satisfacen las propiedades que están ahí. O sea, para todo objeto de la categoría y para toda criba, digamos, uno tiene un morfismo y para cualquier morfismo que va de un objeto Y de la categoría del objeto X, entonces el producto fibrado, entonces esta cosa se comporta con productos fibrados, vuelve a caer ahí en J de X. Si yo tomo dos objetos de- tomo dos cribas en X, R y R', y sé que una está en esta colección J de X y otra vez tengo un morfismo
que va de Y a R, entonces otra vez puedo hacer el fibrado por R' está y si el fibrado, digamos, el punto fibrado de R' por Y está allí, en la criba asociada a Y, entonces eh, R' está en la de X, y para todo objeto en la categoría yo lo puedo meter ahí en una de estas cribas. Básicamente lo que está haciendo es dando una topología a la categoría a través de cubrimientos. Eso es lo que quiero hacer. Y cuando tengo un objeto de ese estilo, o sea, lo llamo un sitio. Entonces aquí estoy reemplazando la idea de espacio topológico con la idea de sitio. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos antes? En esquemas, ¿qué era lo que hacíamos? En esquemas tomábamos un espacio topológico y unas estructuras sobre ese espacio topológico. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un sitio y tomar haces sobre ese sitio. Entonces, ¿qué es un topos? Un topos es una categoría que es equivalente a la categoría de todos los haces sobre un sitio. Sí. Entonces, eso es un topos. Y de hecho, el topos entonces generalizan de esa manera un poco la idea de espacio topológico. Pero ¿por qué Grothendieck introdujo los topos? O sea, que uno podría pensar, igual, ¿por qué introdujo los esquemas? ¿Por qué introdujo los esquemas y los topos? Uno podría decir, fue que las entonces dijo, es que la geometría algebraica necesita nuevos fundamentos y entonces voy a crear de la nada un poco de conceptos abstractos que no dicen nada. No, no fue así, digamos, ¿no? Que la matemática no procede de esa manera. Grothendieck tenía en mente un problema muy particular. Entonces, esquemas y topos aparecen en su nueva geometría algebraica porque Grothendieck lo que tenía en mente era, o parte de los problemas que tenía en mente era probar las conjeturas de Bayes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las conjeturas de Bayes? Pues voy a decir de una manera muy general en qué consisten, no voy a entrar en detalles, pero la cuestión es la siguiente: si usted tiene una variedad algebraica proyectiva de dimensión n, no singular, y la vamos a considerar sobre un cuerpo finito de q-elementos, ¿ok? Entonces, para ese objeto uno puede construir una función que es una función z, ¿sí estamos? Y la función z de la variedad está definida por esa expresión, es la exponencial de esa serie, digamos, m sobre m igual a menos ms, donde n sub m, digamos, es el número de puntos de x, pero ya no definido sobre fq, sino sobre una extensión algebraica de grado m sobre fqm. Esa es la cuestión. Esa es la función, la función Z. Y si ustedes ven, las funciones Z, de hecho, en matemáticas son bien conocidas desde antes, con Euler, pero si alguien las hizo famosas otra vez fue Riemann. Y es por eso ahí coloqué otra vez Riemann, porque Riemann es un nombre que aparece y aparece y aparece todo el tiempo. Y tiene razones para que así pase. Entonces, uno de los grandes problemas abiertos de la matemática en este momento, pues es la hipótesis de Riemann, ¿no? Eh, que de hecho en Riemann aparece cuando Riemann está estudiando la distribución de los números primos, ¿no? Y extiende, digamos, la función eh, Z que ha encontrado Euler, digamos, la extiende a los complejos, digamos, con este proceso de continuación analítica. Y bueno, hay unas restricciones, ¿no? Y estudia, digamos, Riemann propone que los ceros no triviales de la función z todos tienen parte real un medio. Ese es un problema abierto importante en matemáticas. Básicamente lo que hizo André Weil fue eh, estudiar este tipo de funciones z, pero ya no, pero ya sobre, digamos, variedades, sobre sobre cuerpos finitos, y propuso una serie de conjeturas sobre el comportamiento y sobre las propiedades de esa función. Esas son las conjeturas de Abel. En particular, hay una que fue, digamos, la interesante, que es un análogo de la hipótesis
de Riemann para esta función z. Entonces, el objetivo que tenía Grothendieck, el problema matemático que tenía Grothendieck en las manos era resolver las conjeturas de Weyl. Eran tres, él logra resolver dos. Y la tercera, que es el análogo de la hipótesis de Riemann, la resuelve su estudiante Deligne. Es el que resuelve la tercera de las conjeturas de Weyl. De hecho, allí también históricamente hay una cuestión y es que a Grothendieck nunca le gustó la solución de Weyl. Yo no voy a discutir esto aquí, pero solo mencionaré que en el intento de Grothendieck resolver esta tercera parte, el análogo de la hipótesis de Riemann en las conjeturas de Weyl, Grothendieck introdujo una cuestión que de hecho es interesante estudiar desde el punto de vista de la noción de espacio de Grothendieck, pero en estas charlas la dejé de lado, que es la idea de motivo. En geometría algebraica hay un problema, digamos, y es que hay distintas teorías cosmológicas, ¿no? Y la pregunta es cómo uno puede relacionar ese tipo, todo ese zoológico de teorías cosmológicas que aparecen. Y Grothendieck propuso que debería existir una teoría cosmológica universal, que lo llamó motivo, en la cual las otras eran, digamos, ¿no? Se podían ver como descendiendo de cierta manera de esa teoría de motivos, y en la formulación de su teoría de motivos formuló lo que se llaman conjeturas estándar, y la idea era que al probar las conjeturas estándar, las conjeturas de Bailey, en particular esta hipótesis de Riemann, este análogo a la hipótesis de Riemann debería eh, demostrarse. Entonces, esa era la idea que tenía Grothendieck en la cabeza, entonces había que saber. Y era la idea como él siempre pensó. O sea, a Grothendieck se le ha acusado a veces de que le gustaba generalizar, ¿no? Mucho y tal, pero no generalizaba por generalizar, siempre generalizaba, pero bajaba, ¿no? Es famoso la anécdota el número que se conoce como el primo de Grothendieck, el 57, que no es primo, obviamente, ¿no? Pero que en alguna charla que Grothendieck estaba dando así, tome P, un número primo, bla, 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 hablando por allá en las nubes, alguien le preguntó que cómo volvía a hacer, cómo podía hacer eso más concreto, y Grothendieck le dijo, bueno, tome un primo cualquiera, por ejemplo, 57, y siguió dando su charla. Obviamente 57 no es primo, pero ahora se conoce como el primo de Grothendieck por eso. Pero no es que Grothendieck quisiera abstraer por abstraer, sino tenía unas cuestiones técnicas particulares, pero también una posición filosófica particular. Es que para Grothendieck este método se conoció, se conoce como marea subiente. Para Grothendieck había dos maneras de resolver un problema. Uno podía era como romper una nuez, y usa esta metáfora de la nuez en cosechas y siembras. Entonces, si uno quiere romper una nuez, ¿qué puede hacer? Él llama esta forma masculina de proceder, coge un martillo y empiece a pegarle a la nuez, hasta que rompe el cascarón y mira que hay adentro. Esa es una manera. No le gustaba a él esa. Y él llama a otra forma, que él lo asocia más hacia lo femenino, y es, tome la nuez, disuélvala, póngala en un líquido, ¿no? Póngala ahí, espere que se disuelva, que el líquido actúe sobre la cáscara. Y usted después toma la cáscara y entonces delicadamente le quita la cáscara a la nuez y mira lo que pasa por dentro. Ese era el método que le gustaba a Grothendieck para resolver un problema. Por eso que Grothendieck creó una teoría grande, arriba, general, en donde si uno para Grothendieck, si uno crea el contexto adecuado para resolver un problema, ese problema se soluciona básicamente solo. Entonces, la solución viene de manera natural. Para él, esta teoría de motivos, las conjeturas estándar, eran ese lugar natural en donde las conjeturas de Bale se probarían. Y su gran sueño de la teoría de motivos, que está aún abierto, no se ha desarrollado esa teoría, hay desarrollos parciales de esta teoría, pero no se ha desarrollado la teoría de motivos en el sentido Grothendieck. Sería el lugar natural para probar las conjeturas. Lo que hizo Deligne fue otra cosa. O sea, Deligne, si me permiten la analogía, sí cogió el martillo y rompió.
que no es fácil, o sea, no es trivial, se necesita destreza técnica y gran conocimiento matemático, pero, y resolvió al final el problema, pero a Grothendieck no, nunca le, no le gustó, de, de hecho, esa prueba. Aún está abierta la cuestión de si se puede desarrollar una teoría de motivos o no y cómo se probarían estas cosas. Pero ese es el problema esencial, ¿ok? La Grothendieck quiere introducir los topos y de cierta parte los esquemas también, digamos, para tratar este tipo de, para tratar este tipo de problemas. Y es que porque los topos le permiten controlar ciertas cohomologías, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué para Grothendieck eran los topos muy importantes? Entonces, él señala que o sea, si uno tiene por el lado el mundo de la geometría del álgebra, el mundo de la topología y la aritmética, el mundo de la teoría de categorías y la matemática, la lógica matemática en general, si uno tiene por un lado las estructuras continuas y las estructuras discretas, los topos son esos lugares donde todo eso convive. Para él los topos son ese lugar donde la geometría y la álgebra van juntas, donde la topología y la aritmética van juntas, donde la teoría de categorías y la lógica van juntas, es decir, donde lo continuo y lo discreto van juntos, y al final lo que tiene es que, otra vez usando la idea de metamorfosis, pues los topos son una metamorfosis de la noción de espacio topológico. Entonces, eh, en principio tienen su origen en un problema muy técnico y particular de la geometría algebraica, pero al final también parecen empezar a responder a un problema fundacional, que es cómo puedo extender y cómo puedo entender de mejor manera lo que es un espacio topológico. La próxima sesión, la próxima semana, vamos a ver que igual para Grothendieck los topos tal vez no, en este sentido de ocuparse de la topología, pues no fueron la mejor construcción y por eso estaba pensando en otro tipo de cosas. ¿Cuál es uno de los ejemplos más importantes de topos que intentaré mencionar brevemente? Y de hecho fue la motivación de Grothendieck para introducir los topos, es el topo tal de un esquema. Entonces aquí el topo tal de un esquema X me gusta porque relaciona ambas cosas de las que hemos hablado, un esquema y topos, ¿no? Y de hecho, muchos topos interesantes vienen de geometría algebraica. No voy a discutir eso, pues nos demoraría, tenemos que hacer un curso de un semestre, ¿no? Para discutir topología cristalina, geometría, cohomología cristalina, el topos cristalino, etcétera, ¿no? Que es muy interesante, por ejemplo. Pero pues este no es el lugar, pero ahí dejo también la mención a este objeto para las personas interesadas y bueno, posiblemente podamos en algún momento volver a eso. Entonces, ¿qué es el topo tal de un esquema esencialmente? Entonces, yo voy a considerar los morfismos de tal, y esos son análogos en geometría algebraica de los morfismos de espacios analíticos complejos que son localmente, que son analíticamente, que son isomorfismos locales analíticamente. Esos son los morfismos de tales. Y entonces la categoría de esquemas la categoría de esquemas etales sobre X es básicamente son los morfismos etales o sea, las categorías que más Y, que son etales sobre X, son los mismos etales de Y en X, ¿no? Y entonces yo puedo cubrir, hay una familia, hay familias que cubren esta categoría de esquemas etales y esas familias, esos cubrimientos son familias sobreyectivas, ¿no? De esquemas, ¿no? De esquemas etales. Yo tengo la categoría de esquemas etales y entonces yo puedo considerar todo, otra vez, el topo de ACE sobre el esquema etal, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que esta categoría de esquemas etales va a ser un sitio, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la categoría de esquemas etales le quiero dar una topología de Grothendieck, lo vuelvo un sitio, ahora considero el topo de todo, de ACE sobre esa categoría y ese es el topo cetal de un esquema, ¿no? Entonces, en particular, digamos, un caso que es interesante
es que si uno arranca con el espectro de un anillo, de un campo, perdón, de un cuerpo, acá, entonces si la cohomología de los topos etales con valores en el anillo de enteros módulo n, pero con n con una propiedad bien particular, y es que es primo con la característica del cuerpo. Entonces eso da lugar a una cohomología de Bailey. Entonces de esa forma, digamos, no puede controlar esa cohomología tal a partir del topo cetal. Si hace uno lo mismo, pero no con el letal, sino con el cristalino, pues entonces lo que uno va a tener es que los topos de cierta forma le controlan a uno la cohomología cristalina y etcétera, ¿no? Entonces los topos aparecen como una buena herramienta para ocuparse con cohomologías en geometría algebraica. Esa fue su idea. Pero además, como producto adicional, generalizan la idea de espacio topológico. Entonces, como producto adicional, ellos traen consigo una nueva idea de espacio, una idea de espacio mucho más general. Entonces, los espacios ya no son conjuntos, sino son categorías con ciertas topologías, y otra vez uno considera haces sobre esas categorías. Y este punto de vista categórico es bastante importante en la actualidad, digamos. De cierta manera, esa manera de pensar los espacios en términos de categorías es bastante útil. Aquí en el evento, en este seminario, en estas series, he visto que ha habido charlas sobre homological mirror symmetry y, ¿no? Asuntos de categorías derivadas, etcétera, ¿no? Y este homological mirror symmetry, categorías derivadas, de cierta manera son maneras, la filosofía detrás es desarrollar una geometría categórica, ¿no? Una geometría, o sea, es estudiar la geometría de estos objetos, de estas categorías derivadas de haces coherentes, de las categorías de Fukaya, etcétera, y eso es estudiar esa geometría. Pues la geometría que hay detrás de eso, la geometría o simpléctica o algebraica, compleja, etcétera. Y el origen un poco de esas ideas está aquí en estas ideas de topos. De manera, recientemente los topos por mucho tiempo permanecieron un poco eh, olvidados, han vuelto un poco a la vida gracias a los trabajos de Alan Kohn y su escuela para intentar probar la hipótesis de Feynman a través de un uso de estrategias geométrico-algebraicas. Entonces, de una manera muy general, lo que quieren hacer, Kohn y su equipo ha querido usar estas herramientas de la geometría algebraica creada por Grothendieck, en particular los topos, para probar la hipótesis de Riemann. No lo han logrado, pero han aparecido unas matemáticas interesantes detrás. Y de esta forma los topos han revivido un poco, pero de todas formas es interesante pensar en términos de esta nueva geometría, digamos, algebraica, que ahora no solo, acá todo lo que hemos discutido hasta ahora es anillos conmutativos, etcétera, pero uno podría pensar llevar todo esto al mundo no conmutativo también, ¿no? Y una cuestión interesante es pensar los topos precisamente como modelos matemáticos de espacios no conmutativos. Entonces, Grothendieck no fue hasta allá, claramente, pero esa es una pregunta que queda aquí, al menos para nosotros. Los topos de Grothendieck, estos topos que estamos describiendo acá, estos espacios, ¿no? Estos haces sobre categorías pueden ser buenos modelos matemáticos para espacios no conmutativos. Grothendieck no lo pensó ahí, Grothendieck no tenía en su mente la idea de espacio no conmutativo, nunca llegó hasta allá, pero eso es una cosa que nosotros tenemos ahora. Y esa es una pregunta que a mí me parece interesante desde el punto de vista técnico, si los topos pueden ser o no espacios, modelos para espacios no conmutativos. Entonces, vamos a resumir un poco lo que hicimos hoy. Entonces, hoy discutimos la noción de espacio en Grothendieck desde dos puntos de vista, el de los esquemas y el de los topos, ¿no? Donde aquí hay una idea central, pero no la escribe ahí, que es la idea de As. Obviamente, la idea de As está detrás de los esquemas, está detrás de los topos. Y esta noción de espacio surge en geometría algebraica
fundamentalmente motivada por las conjeturas de Bailey, ¿sí? Entonces, la noción de espacio en Grothendieck es el título de estas charlas. Entonces, la primera parte que corresponde al desarrollo de geometría algebraica, hay dos propuestas de generalización de la noción de espacio, esquemas y topos, y estas dos generalizaciones no son arbitrarias, sino que responden a la necesidad de entender las conjeturas de Bell, que plantean problemas profundos aritméticos y que plantean problemas profundos de índole también, digamos, algebraico y en teoría de números. Y esto fue lo que Grothendieck llamó nueva geometría. Entonces, la nueva geometría de Grothendieck aparece ahí como su versión esquemática de la geometría algebraica. Nosotros empezamos diciendo, o yo empecé diciendo que una buena discusión que el mismo Grothendieck planteaba que un buen entendimiento de la noción de espacio debería no solo ocuparse de aspectos puramente matemáticos, sino también mirar la relación con el espacio físico, o con la física, lo que la física puede decir sobre el espacio y con la filosofía. Bueno, en este primer periodo no hay nada de eso es verdad. O sea, en esta primera parte, en estos primeros desarrollos de la noción de espacio en Grothendieck, la motivación es puramente matemática, no hay ninguna motivación física, no hay ninguna motivación filosófica, es puramente una motivación matemática, las culturas de Bale y entender de manera mucho más profunda cuál es la noción de espacio adecuada para la geometría algebraica y para la geometría aritmética, ¿no? O sea, cuál es la noción de espacio, la mejor noción de espacio para poder entender las relaciones entre el mundo de lo continuo que se manifiesta en la geometría y en la topología y el mundo de lo discreto que se manifiesta en la aritmética y en el álgebra. Lo que vamos a ver la próxima reunión, la próxima vez que nos encontremos, es que esto va a cambiar con el tiempo. Entonces, en el segundo Grothendieck, el segundo periodo, que es el que vamos a discutir la siguiente reunión, pues va a ser un Grothendieck que ya no va a estar únicamente motivado matemáticamente, sino que va a estar motivado por problemas fundacionales en física y por preguntas filosóficas. Eso va a cambiar en el caso de Grothendieck. Y un poco para situarnos en lo que vamos a discutir, es que para el mismo Grothendieck, las matemáticas, fundamentalmente hay tres áreas importantes de reflexión matemática para Grothendieck. Una es la aritmética, que se ocupa de acuerdo al mundo de los números enteros, el análisis que estudia la magnitud y la geometría que estudia la forma. Entonces, una hipótesis que tenemos nosotros y que voy a desarrollar en la próxima sesión es que de hecho el número y la magnitud no son sino manifestaciones generales, son manifestaciones de una forma más, de una idea más general de forma, de una noción más general de forma. Esto no es Grothendieck, esto es un proyecto o una idea en la que en particular he venido pensando durante algún tiempo, pero que tiene una fuerte raíz en ideas de Grothendieck. Entonces, la próxima vez vamos a tratar de discutir un poco esta cuestión. Y esa idea tampoco, digamos, es que es mía ni es nueva. De hecho, viene de Bolzano, de entender la matemática como una teoría de formas y al final, en últimas, también la física y la filosofía como un cierto tipo de forma, y vamos a volver a Riemann para poder discutir con mayor precisión a qué nos referimos. Entonces, lo que vamos a hacer para la próxima sesión es que tenemos que ir más allá de los esquemas y de los topos. O sea, vamos a ir más allá de la geometría algebraica, si me lo permiten, de esta manera, a ir a mirar en qué consiste esto de topología moderada y en qué consiste esta tal geometría de formas y cómo ellas hoy aparecen también en algunas áreas de la matemática. Pero no solo dentro de la matemática, vamos a ir más allá de la geometría algebraica
sino que vamos a ir más allá de la matemática pura, digamos, de lo puramente matemático, a discutir la naturaleza discreta y continua, pero ya no del espacio, de los espacios matemáticos, sino el espacio físico, el espacio en el que vivimos. Y hoy vamos a tener en cuenta algunas motivaciones y preguntas de tipo filosófico sobre la idea de modelo matemático que aparece naturalmente cuando uno intenta reconciliar esas construcciones abstractas que uno hace en matemáticas con el, el espacio, digamos, o con la construcción que uno puede hacer de un espacio físico o la comprensión, digamos, que por ejemplo la física da sobre el espacio. Entonces, en la comparación de esas construcciones, pues hay unos problemas filosóficos importantes que deberían aparecer. Y al final, lo que se va a proponer es que sobre la nueva geometría que se construyó, la geometría algebraica, va a aparecer una nueva geometría. Entonces, una nueva geometría. La sugerencia que quiero lanzar es que preguntaba al principio qué tipo de matemáticas necesitamos. Necesitamos una nueva geometría. Y vamos a una nueva geometría, además, para entender problemas mucho más profundos que los que están acá, incluso que los que la presión agrotécnica, como por ejemplo la idea de espacio no conmutativo, cómo tratar todo el mundo de lo no conmutativo desde el punto de vista eh, geométrico y fenómenos tipo mirror symmetry, homological mirror symmetry, etcétera, cómo entrarían en que entran de manera natural, digamos, en este diálogo entre matemáticas y física. Hay una cuestión interesante, creo que si no estoy mal aquí, alguien dio una charla sobre physical mathematics, ¿no? No mathematical physics, sino physical mathematics, que es un término que han venido utilizando, ¿no? Greg Moore lo introdujo y se ha venido utilizando mucho, Manning lo utilizaba. Bueno, creo que a donde tenemos que apuntar un poco es hacia esa física mathematics y de eso vamos a discutirlo el próximo viernes. Creo que hoy era lo que tenía que decir, era esto. Gracias.